día. Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión de la ciencia y cultura gnóstica que, como siempre, nos trae temas para la conciencia. En el mundo existe la conciencia y la inconsciencia. La inconsciencia hace que el mundo se autodestruya y la conciencia hace que el mundo se construya. Nosotros debemos despertar conciencia, ya que cada vez estamos acabando más a nuestro planeta Tierra y requiere que haya un trabajo de conciencia, y ese trabajo de conciencia se aprende en una escuela llamada Gnosis. La conciencia no se encuentra fuera de uno, está dentro de uno. ¿Cómo se saca la conciencia de ese embotellamiento que está ella dentro de uno? Pues mediante la práctica de la gnosis. Los estamos invitando a todos ustedes a inscribirse a los cursos de gnosis para practicar la gnosis. Los cursos son gratuitos. Seleccione la sede más cercana a su casa ingresando a la página gnosisperú.org. Allí le da clic en direcciones nacionales e internacionales y se pone en contacto para seguir los estudios gnósticos en la sede más cercana a su casa. Bueno, el día de hoy, ya entrando en materia, los invitamos a estudiar el hombre, el sonido universal. Estos son temas de la ciencia y cultura gnóstica para toda aquella persona interesada en conocerse. Antes de ver el tema, pues veamos la definición de sonido. El sonido es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Nuestro oído recoge la onda y la transforma en impulsos nerviosos que el cerebro reconoce como sonido. Entonces, recordemos que el sonido no se transmite en el vacío. Se necesita del agua, de una superficie sólida, o se necesita del aire para que se transmita el sonido. Si existe una colisión de un asteroide contra la Luna, por ejemplo, su sonido no llegaría aquí a la Tierra, porque alrededor de la Luna pues hay vacío, no hay aire, no hay agua. Al ser vacío no se transmite el sonido. Entonces el sonido necesita un lugar para él transmitirse. Y eso es algo importante para nosotros saber, porque de esta manera podemos conocer que el sonido nos beneficia, ya que nosotros estamos constituidos de materia sólida, como los músculos, los huesos, de materia líquida, sustancia líquida, como la linfa, por ejemplo, la sangre, y de sustancia gaseosa, el oxígeno, el gas carbónico que circula por nuestra sangre, que circula con nuestra sangre. Entonces, si el sonido necesita de las sustancias para transmitirse, por lo tanto, el sonido nos afecta a nosotros. Eso es algo que debemos tener en claro y que tal vez uno no le pone la suficiente importancia. Ya los antiguos, como Pitágoras, en el año 500 a.C. aproximadamente, él hablaba de la música de las esferas y cómo un hombre que en esa época no tenía acceso a un internet, a un conocimiento como hoy en día, que hay enciclopedias, tanto en papel como virtuales, para uno tener acceso a consultar y poder salir de dudas. Pues Pitágoras, un hombre muy estudioso, incluso los pitagóricos eran los gnósticos de la antigüedad, ese era el nombre que recibía la gnosis en esa época. Los pitagóricos
ellos estudiaban el sonido. Resulta que donde haya movimiento hay sonido. No hay cosa que se mueva y no suene. Y eso lo podemos comprobar en cualquier momento con tal de que movamos algo. Al caminar, suena. Al frotar las manos, suena. Al correr una mesa, suena. Al agarrar un mantel, suena. Todo absolutamente suena. Y va acompañado de movimiento. Todo lo que se mueva, por lo tanto, tiene sonido. Entonces, si nuestro corazón se está moviendo, hay un sonido allí. Si nuestra sangre está corriendo en nuestro cuerpo, hay un sonido. Si el planeta está girando alrededor del Sol, tiene un sonido propio. Ese sonido, entonces, nos puede beneficiar si nosotros lo sabemos aprovechar. Y esta es la finalidad de esta conferencia, de que nosotros conozcamos el sonido como medio para beneficiarnos. Miremos un ejemplo de la Biblia donde se hablaba del uso del sonido. En este caso, por orden de Dios, pues Josué debía tomar la ciudad de Jericó. Pero Jericó tenía muros, los cuales eran impenetrables para ellos y tenía guardia armada que los custodiaban. Entonces, Josué, asistido por Dios, pues hace lo que él le indica. Dios le indica que los hombres deberían tocar las trompetas, los sacerdotes, y que deberían dar una vuelta diariamente durante 7 días, pero el séptimo día darían 7 vueltas y tenían que tocar las trompetas y gritar y gritar y gritar y gritar, y con el ruido se destruyen los muros de Jericó. Bueno, allí en la Biblia podemos ver un ejemplo de cómo el sonido tiene un efecto positivo para algunos y negativo para otros, porque la población de Jericó fue tomada y sus soldados derrotados. Beneficioso para Josué, que tomó la ciudad como Dios le había prometido. Así que el sonido puede construir o puede destruir. Eso depende del uso que cada uno de nosotros le demos al sonido. Acordémonos que cuando el sonido es agradable se llama precisamente sonido, y cuando es desagradable es un ruido. Pues aquí estamos hablando del sonido. Y estamos buscando de conocer la manera como debemos aprovechar para nuestro bienestar el sonido. La Biblia nos aclara otro poco más acerca de la importancia del sonido. En el capítulo 1 de Juan, versículo del 1 al 4, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, entonces mire cómo la Biblia, en este libro de Juan, claramente nos dice que Dios es sonido. El sonido es el verbo del sonido es vibración. Y para los hombres es muy importante, porque en él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Todo cuanto existe en la naturaleza es sonido, es hecho por el sonido, por el verbo. Por eso es que se dice que cuando se encuentra la nota musical a la cual vibra una persona, un objeto, un puente, un edificio, el objeto explota, se destruye. Por ejemplo, si un cañón dispara y cerca hay una ventana,
con una luna, vidrio, cristal, pues explota ese cristal. Cuando el cañón cerca dispara. También se ha visto que algunas personas tienen un auto que le colocan parlantes de gran potencia en su interior y llega un momento en que le suben tanto el volumen y la vibración es tan fuerte al interior del auto que los vidrios, los cristales del auto se revientan, explotan. Entonces, el sonido, todo en la naturaleza lo tiene. Y si se llega a dar con la nota a la cual vibra ese objeto, el objeto se puede destruir, así como las murallas de Jericó. Recordemos que cuando el ejército va a pasar un puente y el ejército va marchando, antes de pasar el puente, todos rompen la marcha. Es decir, que todos no van al mismo ritmo, sino que cada quien camina a su ritmo y esto evita que el puente se caiga. Porque si todos pasan un puente marchando al mismo paso, al mismo compás, pues sucede que el puente empieza a vibrar y a intensificarse la oscilación, la vibración, y entonces llega un momento en que el puente ya no soporta y se destruye. Bueno, entonces la finalidad de esta parte es que aclaremos que el sonido es vibración y que afecta a lo existente, incluso a las personas, a nosotros. Todo cuanto existe es la cristalización de la luz, el calor y el sonido o vibración. Eso es algo que debe quedar claro, que la ciencia y cultura gnóstica nos enseña, porque debemos conocer nuestro entorno, conocernos a nosotros mismos. ¿De qué estamos constituidos? Pues estamos constituidos de sonido, de vibración, pero que el sonido no existe solo. Donde haya sonido hay movimiento. Donde hay sonido hay calor, hay luz. Nunca el sonido se expresa solo. Siempre el sonido va con luz o va con calor. Es un fenómeno de la naturaleza. Si nosotros agarramos un machete o una barra metálica y la golpeamos fuerte en forma de raspando el piso, fuerte, un piso bien áspero, de esa varilla, de ese machete, salen chispas, ¿sí? O sea, luz. Y uno toca, queda caliente esa varilla y cuando golpea contra el piso, tiene sonido. Entonces, todo tiene luz, calor y sonido, sino que en cada uno se expresa diferente. Las personas, la luz se nos expresa como el aura, ¿sí? Todos tenemos un aura. Lo que pasa es que el aura no se ve a simple vista, con los ojos físicos, pero todos tenemos un aura, o sea, una luz. Por lo tanto, tenemos calor y por lo tanto tenemos un sonido. Si una orquesta es el conjunto de muchos instrumentos, entonces nuestro cuerpo es el conjunto del sonido, del corazón, de la sangre cuando circula por nuestras venas y arterias, el sonido de nuestro proceso digestivo, etcétera. La suma de todos esos sonidos es nuestra nota clave, de la cual dependemos y Dios nos da vida. Y esas tres fuerzas entonces están en nosotros, esas tres vibraciones. Así que si el sonido es parte de nosotros, como el agua que es parte de nosotros, la sangre, pues el sonido nos permite entonces despertar conciencia. Lo podemos aprovechar para despertar conciencia. Ya dijimos al principio que hay mucha inconsciencia en el planeta y por eso lo estamos destruyendo y nos estamos autodestruyendo. Pero si despertamos conciencia, el mundo es mejor. Y si lo logramos con el sonido, pues aprendamos de ello.
A veces uno dice, ay, yo quisiera cambiar el mundo, ¿sí? Y resulta que eso está al alcance de nuestras manos, está cerca. Por algo diría el Cristo en la Biblia, ¿no? Viendo no ven y oyendo no oyen. O sea, hay cosas que uno está viendo pero no las ve. ¿Cómo es posible que con el sonido uno pueda despertar la conciencia? Bueno, eso tiene que ver con la vibración. Recordemos que existen vibraciones de tipo inferior y vibraciones de tipo superior. Las vibraciones de tipo inferior, por ejemplo, es la música para tomar trago, que sumerge a la persona en un estado depresivo. Si escuchamos la letra de esas canciones, genera en la persona ganas de seguir tomando para ahogar sus penas. Hay otra música que pone a las personas sexualmente activos, por ejemplo, la lambada, con su letra y su ritmo, el reggaetón, es música que busca despertar un aspecto sexual, busca despertar el deseo. Esto pues no es beneficioso porque es una forma artificial de activar la lujuria, que es un aspecto que no se busca estar estimulando, sino que el aspecto sexual es entre parejas y esposos legítimamente constituido un hogar. Y eso ya son otros aspectos que se deben estudiar acerca de la sexualidad. Pero cuando la música en una discoteca, en un lugar de baile, busca bailar con una, con otra, satisfacer una cercanía sexual, bailando una cumbia, bailando un reggaetón, pues allí es donde se usa el sonido de manera inconsciente. El sonido se usa de manera consciente cuando se usa una vibración de tipo superior. De tipo superior es la música clásica de Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi, música andina como El Cóndor pasa, Ojos Azules. Hay artistas que con sus canciones inspiran porque le cantan al pueblito viejo, le cantan a la luna consentida, le cantan a la mujer, por ejemplo, cuando Vicente Fernández le canta Mujeres Divinas, eso es inspirador. O, o La Venia Bendita de Marco Antonio Solís, que le canta al amor y le faltan horas para seguirse queriendo. Entonces, esa es música de tipo superior, que sube a la persona a esferas superiores de conciencia. Y ya no se está pensando en tomar cerveza, no se está pensando en lujuria, sino en rendirle culto al amor. Recordemos que hay personas que dicen, vamos a hacer el amor cuando van a hacer el acto sexual, pero el amor es muy diferente cuando está la lujuria, ya no es amor, ya es un deseo que se quiere satisfacer, es un placer a la carne. Ahora, el placer a la carne, pues al hombre y a la mujer, pues es natural. El detalle está en los desórdenes sexuales que tiene una persona para satisfacerse, estimulado por canciones que le provocan un apetito sexual, un deseo que es artificial y que no lleva un orden. Entonces, los sonidos de tipo inferior llevan a la persona a estados desordenados, inconscientes, y los sonidos de tipo superior llevan a las personas a un estado ordenado, consciente. Y nosotros tenemos que ordenarnos. Hoy en día lo normal es visto anormal. Y una persona que quiera despertar conciencia es vista anormal. Pero lo verdaderamente normal es despertar la conciencia. Entonces vamos a dejar una práctica ya para ir terminando
para que todos despertemos conciencia y hagamos vibrar en nosotros una naturaleza de tipo superior que todos tenemos, que la música de hoy en día, que se escucha en las emisoras más populares, no nos va a desarrollar, que es la conciencia de tipo superior. Por lo tanto, debemos buscar la vibración de tipo superior en música clásica de Beethoven, Mozart, Bach, como ya se dijo anteriormente, música andina, por ejemplo, y mediante estas prácticas que debemos hacer todos los días. Bueno, entonces, si queremos elevar nuestro nivel conscientivo, ¿sí? Eh, y dejar ese nivel de inconsciencia, porque la inconsciencia contamina los ríos, daña la naturaleza, nos dañamos nosotros mismos por inconscientes. Entonces, lo mejor para nosotros es la conciencia. ¿Cómo es que la conciencia se activa en nosotros? De la siguiente manera. Cuando una persona vocaliza la letra I durante 1 hora diaria por 3 años, concentrado en el entrecejo, desarrolla una parte espiritual que pertenece al alma, que es la clarividencia. La clarividencia se despierta con la vocal I y se vocaliza toma aire otra vez. Y así muchas veces durante 1 hora. Si la persona vocaliza la I, entonces la sangre empieza a fluir hacia el entrecejo y allí se encuentran los plexos sanguíneo, plexo nervioso, linfático del entrecejo y en esa zona entonces se desarrolla un chakra y ese chakra pues le genera a la persona la capacidad de tener la clarividencia. Y eso es un sentido que tiene que ver con ser consciente. ¿Consciente de qué? De las cosas espirituales. Cuando uno no percibe las cosas espirituales como la llegada de un ángel, por ejemplo, quiere decir que la persona no tiene o no tenemos desarrollado ese centro espiritual. Cuando la persona se concentra en la laringe y pronuncia el mantra E, entonces desarrolla la capacidad de la clariaudiencia. Toma aire otra vez. Y así, concentrado en la laringe, puede desarrollar esta capacidad conscientiva. Cuando la persona se concentra en el corazón y pronuncia la vocal O, puede desarrollar la intuición. Cuando se concentra en el ombligo y vocaliza la U, desarrolla la telepatía. Concentrándose en la base de los pulmones y pronunciando la A,
desarrolla la capacidad de recordar vidas pasadas. Si se concentra en la próstata el varón y en el útero la mujer vocalizando la M, desarrolla la capacidad de salir en astral conscientemente. Ustedes saben que cuando la mujer va a parir, ella hace fuerza y dice la M para hacer fuerza. Esa M está relacionada con esa zona, en el varón también. Y la S en el coxis, la vocal S o el mantra S, que suena como el cascabel de la serpiente cascabel. Bueno, entonces hemos visto la práctica que queda para todos nosotros para ser realizada con la finalidad de que la vibración de universal nos desarrolle en nosotros esas capacidades que solo los humanos poseen. ¿Y quiénes son humanos? Las personas conscientes. Mientras uno sea una persona inconsciente, es un humanoide. Mientras sea consciente, es un humano. De humanos es cuidar el planeta Tierra, no destruirlo. De humanos es vivir en armonía. Para ello, entonces, nosotros tenemos que usar el sonido de tipo superior para elevarnos a estados superiores y dejar de escuchar música que tiene vibraciones de tipo inferior o infernal, o sea, de los submundos, que no nos ayudan a ser conscientes. Así que bueno, ya hemos nombrado la música que se debe escuchar, por lo tanto, hasta aquí esta parte de la conferencia. Recuerden que la gnosis es meramente práctica. La gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más nobles. Así que si nos quedamos pensando, así sean pensamientos nobles, no hay gnosis. Si interpretamos la gnosis a nuestra manera, tampoco hay gnosis. La gnosis son hechos. Les invitamos a que practiquemos esto que estamos hablando para que en un tiempo se vea la diferencia. Y queremos aclarar lo siguiente para terminar, que para que la conciencia realmente se revolucione, ¿sí?, se debe apoyar de los tres factores de la revolución de la conciencia. El primero es morir, que nosotros debemos morir para el pecado, para el ego. Ego es egoísmo, hay que dejar de ser egoístas. Cuando uno es egoísta, siempre piensa en función del yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Las obras para yo. Eso es egoísmo, ego. Cuando en la persona muere el ego, pues nace una virtud. La virtud es de la conciencia, del alma. Cuando muere la pereza, nace la diligencia. Cuando muere el orgullo, nace la virtud de la humildad. Cuando muere la lujuria, nace la virtud de la castidad. Cuando muere la codicia, nace la virtud del altruismo. Cuando muere la gula, nace la virtud de la templanza. Y así, en nosotros debe morir el ego para que nazca la virtud, porque mientras el ego esté vivo, somos inconscientes. Y cuando muere el ego, somos conscientes. El segundo factor de la revolución de la conciencia, que acompañado de estas prácticas que acabamos de dar, nos va a generar mucho beneficio a nosotros y por ende a nuestro entorno, es nacer. ¿Qué es lo que debe nacer en nosotros? Pues resulta que para que nazca la planta, tiene que morir la semilla. Para que nazca la noche, tiene que morir el día.
Eso es una ley de la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando muere la pereza, obligatoriamente nace una virtud, que es la diligencia. Cuando muere el ego, nace una virtud. Cuando muere la ira, nace la paciencia. Cuando muere el orgullo, nace la humildad. Ya habíamos dicho arriba en anterior factor. Entonces, queda claro que cuando muere algún pecado en uno, nace una virtud que ese pecado tenía atrapada. Y el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad. En la naturaleza, todo es sacrificio. Hoy o ayer, una persona almorzó porque una planta de arroz se sacrificó si es que comió arroz. Si comió carne, tuvieron que sacrificar un ganado, un animal. Si comió una verdura, tuvieron que sacrificar la planta. Todo en la naturaleza se sacrifica por los demás. ¿Nosotros nos estamos sacrificando por otros? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sí nos estamos sacrificando por la humanidad? El río es un ejemplo de sacrificio. Él llega limpiecito a las ciudades y se va sucio de las ciudades porque está sacrificando su cuerpo por el hermano mayor que es la humanidad, para que la humanidad viva y pueda cumplir una misión que es también sacrificarse por los demás. Toda la naturaleza se sacrifica, nosotros también tenemos que sacrificarnos por los demás. Que hay un enfermo que hay que llevarle la medicina allí a 45 minutos, pues hay que llevarle la medicina, es un sacrificio. Y el Cristo nos enseñó el sacrificio que se puede hacer: dar de comer al hambriento, dar de beber al desnudo, enseñar al que no sabe, visitar enfermos, visitar presos. Todos esos son sacrificios que uno puede hacer. ¿Cuándo es un sacrificio? Cuando se da de lo que tiene, no de lo que sobra, no de lo que le sobra. San Francisco de Asís, San Martín de Porres se han sacrificado por la humanidad. San Francisco de Asís enseña que hay que recibir limosna para dar limosna. Hay gente que dice, no, yo no me puedo sacrificar por nadie, no tengo que dar. Bueno, el San Francisco de Asís dice que uno puede ir a pedir limosna para dar limosna. Agarra un saco, va al mercado, pide que le regalen, alguien le va a regalar algo, eso es seguro. Puede que todos no le regalen, pero alguien le va a regalar. Y eso va y se lo regala al necesitado. Ese es el sacrificio por la humanidad. Entonces, cada quien escoja su línea de sacrificio y así va revolucionando su conciencia. Bueno, hasta aquí esta invitación de Gnosis para que seamos personas conscientes, con prácticas, que la Gnosis son hechos, por eso se dejan las prácticas. Y en un futuro entonces ya podrá por usted mismo o usted misma contestarse si verdaderamente estas prácticas tienen un resultado. No esperamos que ahora afirmen o nieguen si tiene un resultado. Cuando lo practique 1 año, 2 años, 3 años, ahí va a haber la diferencia. La Gnosis son hechos. Por eso los invitamos a que se inscriban a los cursos de Gnosis. Junto al video en YouTube, en Facebook, aparece un link de inscripción. En la página web de gnosisperú.org aparece también un link de inscripción. Busquemos la Gnosis como esa herramienta que necesitamos para poder despertar conciencia, y eso nos hará avanzar en nuestro camino espiritual. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.